Buenas tardes, señoras, señores, amigos todos. Muchas gracias al Ateneo de Santander por acoger de nuevo una presentación de un libro de Ediciones Tantín y muchas gracias a ustedes por su presencia aquí hoy. Agradezco especialmente la participación en este acto de Francisco Revuelta Atuey, un autor unido también a Tantín, ya que publicamos uno de sus libros más destacados, La araña de Cronos, y al que siempre todos deberemos importantes y numerosas páginas en la prensa regional y nacional, además de una importante obra poética y ensayística particularmente referida a las relaciones de Cantabria con Cuba. Que hoy presentemos un nuevo libro de Mario Crespo López no es desde luego una novedad. El libro que presentamos hoy, Existir Innumerable, como ustedes saben, en este Ateneo ni en la historia reciente de nuestra editorial es una novedad. En Ediciones Tantín, Mario Crespo López ha publicado nada menos que 10 obras. Los 3 primeros tomos de las obras completas de Enrique Menéndez Pelayo, del 2012 al 2014, El signo tenue, en 2013, Cantabria y Cádiz, 2013 también, El Ateneo de Santander, 2014, Cervantes en tiempos de Pereda y Menéndez Pelayo, 2016, Cantabria y Barcelona, 2018 y Miguel Delibes, 2020. Y el que presentamos hoy, Existir Innumerable. En nuestra editorial, Mario Crespo ha dejado huella de su amistad con Álvaro Pombo y el conocimiento que tiene de su literatura, ya que publicó con nosotros su ensayo La memoria fabulada, que lo pueden encontrar ustedes ahí junto con el libro que presentamos hoy, Santander en la obra de Álvaro Pombo, 2017. Y preparó la recopilación de textos de Pombo que titulamos Atropos, que también lo tienen junto con este libro, en 2017. Y que presentamos junto con un especial de la revista Leña al Mono en el Casino de Santander, con la presencia del propio Pombo y la asistencia de unas 200 personas. Por eso, cuando a finales del año pasado Mario me dijo que tenía un ensayo preparado sobre la poesía de Álvaro Pombo, no dudé un momento de la pertinencia de su publicación, máxime al saber que íbamos a contar con el aval del propio Pombo. Espero que nos esté viendo ahora. Que ha puesto el prólogo al libro. Tantín es testigo, pues, de esta relación intelectual entre Mario Crespo y Álvaro Pombo y de alguna manera sigue con paso firme la estela que iniciamos cuando en 1988 publicamos el relato de Pombo, La isla de los ratones, en un pequeño libro con sendos relatos de Jesús Pardo y Alejandro Gándara, como algunos de ustedes conocerán. Dado que Paco y Mario se centrarán sobre todo en el contenido de la obra, quisiera destacar que el libro que hoy presentamos es un libro muy complejo en su composición y edición. Nos ha llevado mucho tiempo. Tiene más de 800 notas a pie de página, lo que muestra bien a las claras la erudición del autor y su propósito de documentar todo lo que afirma y estudia. La recopilación de imágenes es también muy notable, y no digamos la relación bibliográfica, seguramente la más completa y actualizada sobre Pombo que podemos encontrar en la actualidad, especialmente en lo que respecta a las referencias de prensa, donde Pombo es un escritor muy solicitado. Acuérdense, si no, de la estupenda entrevista precisamente de Mario a Álvaro, publicada en el diario Montañés el pasado viernes 26 de noviembre. Un detalle creo que muy significativo es la ilustración de portada, obra de Juan Navarro Waldenberg, que reúne en una sola pieza las imágenes con que en su día ilustró un libro poético de su amigo Pombo. La conferencia recital del ciclo La palabra habitada que Mario Crespo y la actriz Patricia Cercas ofrecieron el 27 de noviembre en Casit
nos acercó la poesía de Pombo en sus versos y características quizás más significativos. Para quienes tuvimos la suerte de acudir a ese encuentro, los versos de Pombo resonaron como nuevos, con una potencia, una belleza y una autenticidad realmente llamativas. Al final de este acto, Paco y Mario recitarán una breve selección de poemas como muestra magistral de una obra poética que en estas páginas aparecen perfectamente desglosada. Antes de terminar mi intervención, me gustaría señalar una característica muy importante de este ensayo, y es que en realidad no se trata solo de un acercamiento a la poesía de Pombo, sino de un acercamiento a toda su vida y su obra, ya que no puede entenderse su poesía sin sus claves biográficas, ni puede tampoco entenderse sin una mirada al resto de su obra novelística, por la que Pombo es más conocido. Todo esto, como es obvio, lo conoce y defiende bien Mario Crespo, un escritor e historiador que goza de la amistad, de la confianza y de la guía de Álvaro Pombo. Este libro, Existir innumerable, es prueba evidente del conocimiento que Mario tiene de Pombo, su respeto mutuo y la madurez que ha alcanzado como ensayista y estudioso de la obra de uno de los escritores españoles más importantes y originales del último medio siglo. Nada más que me queda felicitar a Mario por este magnífico trabajo y que ha sido un placer haber trabajado con él durante este tiempo. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Francisco Revuelta. Bien. Ahora, bien. Me encuentro ante un autor verdaderamente difícil de interpretar, calificar o reseñar, porque dada mi abierta admiración hacia obras y persona, resultaría siempre subjetivo e insuficiente mi juicio público para poder enmarcarlo con auténtica precisión cronológico-literaria en el panorama actual de la poesía y la prosa escritas en castellano. Por suerte, tenemos este trabajo aquí y ahora presentado debido al reputado investigador santanderino don Mario Crespo López, nombrado por mérito propio el reciente 4 de noviembre académico correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua. He aquí una sucinta biografía sobre el investigador. Mario nació en 1975 aquí en Santander. Es doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza. Su tesis sobre el reinado de Felipe III ha sido publicada en el año 2020 por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es profesor de Lengua y Literatura por oposición en el Centro de Educación de Personas Adultas Escuelas Verdes de Santander, del que es director desde 2014. Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y la Real Academia de Ciencias Históricas y Bellas Artes de Toledo. El pasado día 4 de noviembre, como he dicho, tomó posesión como académico correspondiente de la Real Academia Española por Cantabria. Por sus artículos de prensa ha obtenido el premio de periodismo Benjamín Martín Pelayo, el internacional de periodismo Miguel Hernández y un accésit del premio de la Asociación de Navieros Españoles. Cuidadoso preparador de textos de importantes escritores, para Ediciones Cátedra ha preparado una antología de discursos de don Marcelino Menéndez Pelayo, 2 obras de teatro de Antonio Hurtado de Mendoza, selecciones de relatos de Álvaro Pombo y Félix de Azúa y la novela El hereje de Miguel Delibes. Está preparando en la actualidad para Letras Hispánicas de Cátedra la edición anotada de la novela El jarama de Rafael Sánchez Ferlosio. Director de los polígrafos cántabros de la Fundación Larramendi, para la que ha preparado la edición digital de las obras completas del padre Mariana, José María de Cosío, Marcelino y Enrique Menéndez Pelayo y Rodrigo Jiménez de Rada, acaba de publicar y presentar en la sede central de la Fundación Mafre
la biografía de Ignacio Hernando de Larramendi, un libro de casi 500 páginas y 2.000 notas a pie de página. Autor de más de medio centenar de monografías, entre ellas las señaladas por José Luis Fernández, publicadas por Tantín. Entre sus obras destacan El imperio de Carlos V, de 2001, por el que obtuvo el Premio Internacional Quinto Centenario del Nacimiento de Carlos V. El Ateneo de Santander, de 2006. La esfera de la dicha, vida y obra poética de Leopoldo Rodríguez Alcalde, en 2007. El 27 y la Universidad Internacional de Santander, de 2009. José María de Cosío, vida hasta la Guerra Civil, 1892-1939. El cancionero de José María de Cosío, una memoria poética del siglo XX y la biografía de Marcelino Menéndez Pelayo, de 2016. Su amistad con Pombo viene del año 2004, cuando salió en su defensa al producirse la polémica con el Ayuntamiento de Santander con motivo de la entrega de la medalla de la ciudad al escritor. Colaboró con Pombo en el soporte histórico de su novela Virginia o El interior del mundo y preparó la edición para letras hispánicas de cátedra de sus relatos sobre la falta de sustancia y otros relatos, así como la recopilación titulada Atropos en Ediciones Tantín en 2018. Desde hace más de un año, su colaboración es especialmente estrecha con motivo de la redacción por Pombo de su novela Santander 1936, que requiere el soporte de un importante material historiográfico. Remontándome a una primera imagen literaria, voy hasta el año 1973, cuando se editó su poemario titulado Protocolos. Deslumbrante e impactante libro para un servidor, lleno el libro de ecos vivísimos de infantiles, juveniles identidades, de enveses personalísimos aromados por su mismidad inconsútil ya desde Chicucio. Decir Álvaro Pombo García de los Ríos es decir Santander a boca llena. Consumar aquellas lluvias tremebundas que uno también conoció, su hermosa bahía y sus barcas de pesca cercanas a embarcaciones de recreo, con los hiperactivos raqueros lanzándose a la mar una y otra vez, luego tierna y sabiamente interpretados en bronce en su lugar por otro insigne santanderino, el escultor don José Cobo Calderón. Te quiero cuando no quiero. Ay, soledad sin aldabas, soledad del marinero. Ahí, en 59 letras, late todo un universo filosófico poético. Paseos por la segunda Alameda, bajo la mar, miles de misterios ancestrales, y Álvaro Alegre, si la ciudad es dichosa. Crea en constante evolución, construyendo en verso y prosa un universo personal nada complaciente con su paridor, implicado a ratos en lo atrapado narrado, en los distintos avatares de su camino, y donde siempre, siempre, siempre es Santander visitada como se visita al más querido de los parientes, exhibiendo sus correspondientes realidades tangibles sobre las imaginadas o viceversa, o no. Allá al fondo, alegre baila la mar, tuya, mía, nuestra, pombiana. En este libro tenemos, en palabras del biografiado, un juguete explosivo, una larguísima disertación académica, un colosal esfuerzo documentalista en su biografía de los 13 a los 81 años de edad. Acá late una real interpretación estética y ética del enorme bate contador de amores y pasiones, nos advierte Mario Crespo, añadiendo a Álvaro Pombo en su prólogo que la técnica documentalista minuciosísima que Mario Crespo emplea al escribir 400 páginas sobre mi poesía o sobre mi prosa, hace memoria de mí, me está convirtiendo en memoria de mí mismo. Una capite. Lo desusado de este investigador es cómo se pone en la piel del estudiado, pero en perspectiva propia, claro, para empapujarse de ese ser, transmutándose sin dejarse arrastrar del todo en el personaje, tanto en lo analizado como en los mismos títulos que parecen haber sido elegidos por ellos, desde nuestro común amigo del alma, don Leopoldo Rodríguez Alcalde, a Álvaro Pombo.
En cada estudio aborda la vera sustancia querencia tan pombiana de cada cual. Mario Crespo va pacientemente descosiendo las sucesivas costuras vitales y profesionales, mostrándonos las verdaderas costillas sustentadoras del espinazo creativo, limpiando, fijando y dando esplendor así a lo pombiano. Álvaro Pombo es un estilo en sí mismo muy singular, un peculiar entreverado de gentleman británico, londinense más bien, que jamás descompone el gesto, y un temperamental montañés cuando así lo ha de ser. Telas y retales entretejen todo lo pombiano estudiado en estas páginas, llenas de registros personales del intelectual estudiado a fondo hasta en sus más silenciosas, lo digo así, intimidades. El sufrimiento interno, junto al quebrarse el tema de la antes señalada, perseguida, sancionada homosexualidad por el castrador régimen franquista, alentado en casi todo por las altas jerarquías eclesiásticas. El caminito hacia la vejez. Esa enantiodromía imbricada en poemas, cuentos, relatos, etc. Perfiles, variadas caras, caretas, verdades, mentiras, realidades y ficciones, todo con todo mezclado, acaso para tomar distancia consigo mismo, creando, en fin, su memoria fabulada. Pombo empezó como poeta y como poeta continuó y continúa. Sobre ello afirmó hace 3 años. A mí me parece que el bien ritmo de mi poesía narrativa viene directamente de mi entusiasmo por la poesía tradicional española y por mi propia afición a escribirla. Junto a Santander le han marcado otros lugares como Tierra de Campos, Valladolid, Madrid y Londres, paisajes basales rodeando el entorno familiar y personal. Historias contadas en su casa santanderina, de ahí su gusto por la oralidad en todo lugar y momento. Conversador nato y torrencial, siempre subyuga al oyente atento. Hay que destacar en el universo pombiano sus tratos y sus retratos de las mujeres en cada una de las muchas voces femeninas que lo pueblan en prosa y verso, reflexionando acerca de ellas mismas y sus perspectivas, familias y entornos cercanos, interioridades y capacidades reveladoras de sus luces y sombras, junto a los personajes abiertamente homosexuales, victimizados por su propia homosexualidad, como señaló Alfredo Martínez Expósito hace ya 20 años. Además de hacernos unos más que agradables ratos de lectura, nuestro paisano nos invita a reflexionar en absolutamente todas y cada una de sus aportaciones literarias, también en sus intervenciones de viva voz en radios y televisiones. En fin, la búsqueda de la realidad a partir de nuestro innato gusto por la irrealidad. Psicología, ficción y largo detenido análisis del alma en sus obras, mostrando múltiples estampas multicromáticas de distintas etapas bélicas en la historia universal, su permanente búsqueda acerca y sobre la falta de sustancia y demás temas pombianos. El misterio de lo religioso, sobremanera en su exquisito libro dedicado a la figura de San Francisco de Asís, escrito con una marca religiosa infinitamente más religiosa que muchísimos textos publicitados como tales. En lo personal, espero y deseo que desde mañana mismo se produzca el anhelado revival de su poesía en sus claves autobiográficas y su pensamiento, sacando a flote esa deslumbrante oscuridad señaladas por Juan Antonio Masoliver Ródenas hace algunos años. Concluyo afirmando que existir innumerable la poesía de Álvaro Pombo hallarán una minuciosa reconstrucción que subyace en prosa y verso, exhibiendo el orbe imaginario implicado en lo real en un peculiar proceso creativo vinculado a la filosofía, multisalpicada de poesía desde aquellos lejanos ayeres al mismísimo presente en sus obras. Querido Mario Crespo López, bienvenida es esta tan deseada, esperada y necesaria hermenéutica pombiana, escrita con tanto magisterio como pasión en sus mundos y trasmundos, para grata sorpresa de los iniciados en la escritura de Álvaro Pombo García de los Ríos y gozo para los entendidos de y en tan innovadora literatura y su más allá. Por ello, muchas gracias.
Tiene la palabra el autor, Mario Crespo. Bien, buenas tardes, queridos José Luis y Paco, estimados amigos, lectores, interesados en la obra de Álvaro Pombo. Muchas gracias a todos por formar parte de esta presentación, máxime en esta tarde tan desapacible. Y gracias, por supuesto, al Ateneo de Santander por acoger este acto, a la Junta Directiva y a su personal. Quiero agradecer, obviamente, a Ediciones Tantín, que de nuevo publique y presente un libro mío. Y ya son, en efecto, José Luis, unos cuantos y variados, que responden o han respondido a diferentes inquietudes. Pero sabes, como bien has dicho, que quien ocupa buena parte de mi tiempo, mi predilección y mi interés es Álvaro Pombo. Y de ello da muestra precisamente el catálogo de Ediciones Tantín con la recopilación que hicimos en Atropos, el ensayo La memoria fabulada sobre Santander en la obra de Pombo y este nuevo ensayo monográfico sobre su poesía, Existir innumerable, un libro que además sé que ha requerido un esfuerzo importante de maquetación y composición, por el que reitero mi agradecimiento a la editorial y con ello también a Sonsoles Fernández, que ha estado especialmente pendiente del resultado final de este producto que hoy presentamos. Voy a dividir mi intervención en 3 partes. En ninguna de estas partes les voy a desentrañar por completo el contenido del libro, porque naturalmente quienes aún no lo hayan comprado supongo que estarán deseando adquirirlo. Importante, no se olviden que hemos venido a presentar un libro, no a dar una conferencia. Y no se olviden que hay que adquirir el libro y por esa sencilla razón no sería razonable ni deseable que yo les contara todo lo que en él se dice. No estaría bien, sería un spoiler que no merecen ustedes tampoco. Bueno, la primera parte de mi intervención se titula Elogio de la amistad y del encuentro personal. En Álvaro Pombo no solo he encontrado un guía intelectual y un ejemplo humano, sino un amigo. Quiero reconocerlo porque hay una relación personal desde el año 2004 que se ha trazado en multitud de intervenciones, textos, colaboraciones, lecturas, entrevistas, visitas, encuentros. Soy de los que afirman claramente que la universidad en sí no te enseña gran cosa, si acaso un método o una manera de acercarte a la realidad. Sin embargo, la enseñanza que realmente vale es la que nace del conocimiento personal que puede tenerse de nuestros maestros intelectuales. Y yo en ese sentido debo reconocer que he tenido y tengo una suerte inmensa, porque además estos maestros realmente quieren a sus amigos. También Álvaro ha afirmado esto en diversas ocasiones. Por ejemplo, cuando dice, me gustaría ser recordado por mis amigos porque yo los recuerdo a ellos siempre. Yo no olvido nada. Recuerdo a las personas que quise y también a las que no quise y no olvido nada. Algo parecido decía precisamente el otro día Félix de Azúa en una de sus vibrantes entrevistas. Decía, soy una persona educada que quiere a sus amigos, que le gusta estar como estoy contigo hablando. La profundidad de un autor acompaña justamente la cercanía y la generosidad con los amigos. Azúa y Pombo son humanistas en la práctica, no solo en la teoría. Es importante eso. Hoy me siento muy satisfecho de que participe en esta presentación Francisco Revuelta Tuey, a quien hace tiempo conocía y de cuya amistad me honro. Muchas gracias, Paco, por tu presencia, por la lectura que has hecho del libro y por tus palabras de presentación. Con Paco, además, me pasa una cosa realmente valiosa, que se añade a la ya de por sí apreciable de la amistad, y es que gozamos del consuelo y del privilegio de hablar de amigos que ya no están. Son incontables las anécdotas que compartimos, obviamente la mayoría de su cosecha, porque a sus vivencias personales y profesionales une una extraordinaria memoria y una, para mí, extraordinaria documentación sobre multitud de temas. Y no quiero dejar de mencionar a 2 amigos comunes que lo fueron de él todavía mucho más, como fueron Leopoldo Rodríguez Alcalde y Ramón Calderón. La casualidad ha hecho que seamos muy amigos ahora quienes en su día compartimos tanto con ambos, cada uno desde su circunstancia y cronología. Y la casualidad es aún mayor cuando comprobamos que tanto Leopoldo como Ramón son nombres que también aparecen en la vida de Álvaro. Como es reseñable que Paco haya conocido y tratado también a Álvaro. Todo ello confluye de alguna manera hoy aquí. Por muchos motivos, por tanto, querido Paco, tu participación en esta presentación es para mí muy importante y significativa y así quiero remarcarlo y reconocerlo. Para mí una de las claves del conocimiento sin duda es el encuentro personal, o al menos lo es desde mi experiencia.
Yo me acuerdo de personas y de sus encuentros con ellas y de lo mucho que me ayudaron y enseñaron. En este mundo que vivimos, lleno de injusticia e imbecilidad, lleno de carros que van constantemente delante de los bueyes, lleno de un contumaz elogio de la superficialidad y de la sinrazón, lleno de redes sociales que tienen mucho de redes pero muy poco de sociales, comprenderán ustedes que uno de los refugios más dignos y sustanciosos sea ni más ni menos que el encuentro personal. Se habla de tú a tú desde la individualidad y hablan los sabios. Habla alguien como Álvaro Pombo, que es un intelectual, no es un youtuber ni un instagramer. Pero obviamente estaremos todos de acuerdo en que tiene mucho que aportar y que enseñar. La pandemia ha paralizado o espaciado o postergado los encuentros personales, pero recuerdo, en lo más crudo del confinamiento, hablar con frecuencia por teléfono con Álvaro y acompañarnos en cierta forma y hablar mucho y reírnos mucho también. Precisamente en esas semanas de marzo y abril de 2020 se fue perfilando este ensayo hasta el punto de que pienso si no será fruto de la amistad y la admiración por un lado y por otro del sentido pleno de una poesía que se convierte en vertebral en tiempos de soledad. Y aunque no lo crean, hemos llegado ya a la primera parte. Solo quedan 2, ¿vale? O sea que es un punto interesante esto. Y además les tengo que decir que no hay mucha gente demasiado dormida. Solamente he visto a 2 personas cabecear y eso me da esperanzas para continuar también. Bueno, el segundo punto se titula Sobre la documentación como hermenéutica. Si ustedes quieren, pueden adquirir el libro y leer solo hasta la página 15, el prólogo de Pombo, titulado La documentación como hermenéutica. Pienso honestamente que solo por estas páginas merecería la pena tener un ejemplar y aplicarse en su lectura. Me interesa ahora hacer un breve comentario sobre este pórtico de Pombo al libro porque habla del método que sigo y sobre el que me gustaría reflexionar durante unos minutos. Espero no aburrirles porque, entre otras cosas, quiero destacar la importancia de la documentación en el trabajo de investigación. Disculpen en todo caso estas disquisiciones sobre la documentación como hermenéutica, pero es que creo que el texto de Pombo sin duda lo merece. Mi acercamiento a los autores, a los escritores, tiene mucho de historiográfico. Yo soy esencialmente un historiador. Y desde esta tribuna, como he podido hacer en otras ocasiones en el Ateneo, debo defender la labor del historiador. Sobre todo en estos tiempos procelosos en que la historia la escribe quien quiere y desde la perspectiva que le parece o le conviene. La historia siempre ha corrido el riesgo de ser la ancilla potestatis, es decir, la esclava del poder. Eso ha sido así siempre. A mi juicio ocurre ahora en ciertos ámbitos y probablemente ocurrirá siempre. Pero lo que nadie podrá ocultar es que la historia, querámoslo o no, es magistra vitae, es decir, es maestra de la vida. En sí misma, la historia es una luz que no se extingue, aunque se la pretenda ocultar con frecuencia o vestir con los ropajes de la actualidad. La historia no se escribe con la memoria individual, sino con datos, con informaciones. El historiador, al que nada le es ajeno, ha de recoger y organizar las fuentes documentales. He ahí su campo de plumas. Se enfrenta, pues, a un pequeño abismo, que es el del procesamiento de la información disponible y el de los límites ante el objeto de estudio. Eso lo hemos comentado alguna vez. Mientras que el escritor de ficción lo conoce todo sobre un personaje o sobre una situación, el historiador no lo puede conocer todo porque se basa exclusivamente en las fuentes que quedan del pasado. Es muy importante esa distinción. Para escribir sobre Álvaro Pombo hay que tener en cuenta unas informaciones muy variadas. Por eso el lector hallará en el libro casi 900 notas al pie y una amplia bibliografía final. Muchas referencias proceden de la prensa, de declaraciones que hizo en su día, de artículos sobre la actualidad del momento. Tengan en cuenta, como ha dicho antes José Luis, que Álvaro sigue siendo muy activo en la prensa. Por ejemplo, el día 26 se publicó la entrevista en el suplemento Soteliza del diario Montañés y al día siguiente un artículo en el ABC Cultural titulado De Senectute, los achaques y el ánimo. Eso ha sido el sábado. No lo hemos podido incluir en el libro, José Luis. Si te llego a decir que hay que incluirlo, me tiras con él a la cabeza. Se recogen informaciones tanto de lo que Pombo dice en sus libros y numerosas intervenciones públicas conservadas como de lo que dicen sobre él. Me parece que esta integración de materiales seleccionados ha de producir un efecto relevante, es decir, situar a Pombo en su espacio y su tiempo,
fijando su pensamiento y su actuación con las fuentes documentales que le hacen ser, sin duda, uno de los escritores más importantes del siglo XX en España. Aquí entiendo que se cifran tanto la honestidad del historiador como, sobre todo, lo que es más importante, la trascendencia del escritor estudiado. He escrito, por tanto, desde el rigor del historiador y el documentalismo. Esta es una vía de acceso a un escritor y a su obra literaria. Ambos son objetos y sujetos históricos. A partir del uso de la documentación se realiza una hermenéutica, es decir, se hace una interpretación de lo estudiado. En su prólogo, Álvaro Pombo se refiere precisamente al uso que el historiador hace de la documentación para escribir una biografía y, al cabo, cómo se ve él mismo como persona biografiada. Antes ha leído Paco un fragmento. Entonces les voy a leer un fragmento de lo que dice Álvaro, sin perjuicio, lógicamente, de que ustedes adquieran el libro. Es solamente un avance, ¿vale? Dice, la documentación, esto lo dice Álvaro, la documentación minuciosa resulta ser un auténtico comentario crítico, una revaluación permanente. La técnica documentalista minuciosísima hace memoria por mí, me está convirtiendo en memoria de mí mismo, lo que ha leído antes Paco. Esto es un servicio crítico e histórico impagable. ¿Dónde está la memoria que cada cual tiene de sí mismo? Por supuesto, cada cual tiene su memoria propia, pero sucede con nuestra propia memoria lo que sucede con nuestra propia voz, que no la oímos, o bien que siempre la oímos desde dentro, y por así decirlo, sin afueras. ¿Me siguen? Seguimos más o menos, Álvaro. Nos resulta imposible estar a la vez dentro y fuera de nosotros mismos. Pero no hay adentro sin afuera. La extrañeza que sentimos ante nuestra propia voz o al ver nuestro propio rostro en un espejo o en una caricatura es que parece y no parece asemejársenos. ¿Es esa mi voz? Pensamos. ¿Suena así lo que yo digo? ¿Son esas las afueras de mi cara? ¿Soy yo quien dice lo que digo en una entrevista de hace 15 años? Hay, como diría Antonio Machado, un grave enigma para cada cual en nuestras acciones, en nuestros escritos, en nuestra voz. Más vale no tratar de descifrar ese enigma y a la vez de no descifrarlo. Si de verdad nos desentendiéramos del todo cada cual de uno mismo, ¿qué quedaría de nosotros? La cuantiosa documentación me envuelve en una envoltura inteligible. De pronto resulto inteligible. De pronto sé quién soy. Me veo como soy visto. Esto es muy interesante, ¿eh? Es una situación espiritual curiosa. Ahora vemos el mundo y a nosotros mismos en espejo y en enigma. Luego después nos veremos y conoceremos como somos conocidos. Nuestra documentada vida será clara al final, cuantiosa, detallada, iluminada, como debe ser, de fuera adentro. Un texto notable, que afortunadamente acompaña unas ojucas mías, pero realmente es un texto notable ese. Y lo que sigue, que está a su disposición por 20 euros. El texto que acabo de leer para mí es capital porque sustancia el trabajo del investigador que, insisto, se basa en datos, informaciones, restos, en definitiva, de la actividad humana a través del tiempo. Tengan en cuenta que uno de los principios básicos de Álvaro es que nada hay fuera, lo que hay dentro, eso hay fuera. El historiador no puede conocerlo todo, ha de remitirse siempre a la documentación que maneja. Y así me pregunto, ¿se puede aún así hacer memoria de lo sucedido? ¿Se puede contribuir a que la voz de Álvaro resuene de nuevo en estas páginas con sus propios textos, con sus propios adentros? ¿Se puede reconstruir a través de lo que otros dicen de él, lo que opinó y lo que opina, lo que escribió y lo que escribe? ¿Puedo yo como historiador reconstruir las afueras de Álvaro para llegar a sus adentros? Yo espero haber contribuido muy modestamente a recordar la luz de Álvaro Pombo a través de la documentación manejada y recordar al menos algo sustancioso por medio de rastros documentados de su existencia. Casi sin haberlo deseado hemos llegado ya a la segunda parte, al final de la segunda parte. Nos queda solamente una tercera parte, que se titula Existir innumerable. Les contaré cómo está estructurado el ensayo que hoy presentamos y a continuación les hablaré de algunas características generales de la poesía de Pombo, sin desvelarles todo, porque es también bonito llevarse el libro y con él algún misterio
por las lluviosas y neuróticas calles de Santander. Después del prólogo de Álvaro que he comentado, viene una introducción general a su literatura. Se distinguen aquí los 3 grandes ciclos en que se divide y se plantean algunos interrogantes. Por ejemplo, si la literatura puede contribuir a una autobiografía, es decir, si la literatura nos habla del autor, o qué relación existe en Pombo entre la poesía y la prosa. Un aspecto notable. En este apartado hay además un comentario bibliográfico en el que se señalan las principales obras sobre Álvaro y sobre su literatura. El siguiente gran capítulo del libro se titula Biobibliografía pombiana y es una aproximación a la vida de Pombo, teniendo en cuenta especialmente su formación y lecturas, sus intereses intelectuales y, por supuesto, sus publicaciones desde Protocolos en 1973 hasta la que es de momento su última novela publicada, El destino de un gato común, del 2020. El tercer capítulo del libro trata de sus grandes influencias poéticas, especialmente Rilke y Eliot. Este apartado es, a mi juicio, capital en el ensayo, ya que aborda conceptos indispensables en la poesía de Pombo, como son la memoria, la enumeración o el parecido, así como rasgos evidentes de estilo como la polifonía, el impresionismo, el distanciamiento o la oralidad. El cuarto apartado del libro es un análisis de sus 5 libros poéticos, más los poemas de su única obra de teatro publicada, titulada Atilano. Siguen las conclusiones y la bibliografía. En conjunto, la obra de Pombo se configura en torno a 3 grandes ciclos. El ciclo inicial de la falta de sustancia, es un concepto que él desarrolla mucho antes que otros autores que han sido más reconocidos internacionalmente por ese concepto o similares, pero ese concepto de la falta de sustancia le ha situado en los manuales de la literatura española contemporánea, sin duda. Se adscriben a este primer ciclo sus 3 primeros libros de poesía, titulados Protocolos, Variaciones y Hacia una constitución poética del año en curso. Además, otros importantes títulos en prosa, como Relatos sobre la falta de sustancia, El parecido, El hijo adoptivo, El héroe de las mansardas de Mansart o Los delitos insignificantes. Existe un segundo ciclo de la vinculación o la religación, dominado por la idea del bien y de la bondad, iniciado con la novela El metro de Platino Iridiado, al que pertenece un libro de poemas que se titula Protocolo para la rehabilitación del firmamento. En el tercer ciclo, el de la consumación, se incluyen los enunciados protocolarios y novelas como Virginia al interior del mundo y Retrato del vizconde en invierno. En este ciclo final cabría incluir su reflexión sobre la vejez, y de hecho ya saben ustedes que Pombo prepara un libro de poemas desde hace años titulado De senectute, que es una reflexión al fin y al cabo sobre la vejez precisamente. Mientras que sus más de 20 novelas han configurado una singular y reconocida peripecia literaria, su poesía no ha gozado de la misma consideración. Pero Juan Antonio Masoliver, uno de sus mejores conocedores, considera que la sustancia lírica es la que nutre toda su obra. Dicho de otro modo, su poesía contiene las claves de toda su literatura. Las novelas de Álvaro tienen color filosófico y estilo poético. Eso se ve, por ejemplo, en las descripciones del paisaje, en la presentación de la interioridad por medio de imágenes y metáforas, la oralidad que impregna los diálogos, la abstracción, la musicalidad. Los temas también son comunes entre poesía y prosa: la culpa, el pecado, el bien y el mal, la falta de sentido, la insoportable deuda contraída por nuestras acciones equivocadas, la responsabilidad, la libertad. Además, sus novelas y poemas comparten el ritmo y la estructura prosódica. Pombo, ya saben ustedes, que dicta los libros en voz alta, vive en un mundo muy auditivo, mundo de las narraciones de viva voz. Le gusta la poesía tradicional española y su ritmo romanceado, aparte de que hay un trasvase de fragmentos entre poemas y novelas, sin duda. Y a pesar de todo, no puede defenderse una completa identificación entre poesía y prosa. En la reciente entrevista en el diario Montañés afirma que poesía y prosa, dice, son 2 tipos de inspiraciones léxicas, gramaticales y espirituales claramente diferenciadas entre sí. El poema en Pombo es el resultado de un proceso de autoconciencia, manifestación de la experiencia y de la construcción del mundo. La poesía es una condensación de la emoción o de la experiencia, que responde al siguiente interrogante:
¿qué nos es posible decir y saber de nosotros mismos? Lo primero y lo principal es la toma de conciencia de uno mismo y con ello la dificultad para asumir las consecuencias de la primera persona del singular. Fíjense en el primer poema de su primer libro de poemas, Protocolos. Es este. Son solo 2 versos. Aña hice caca. Nene de nobis ipsis silemus. En este primer poema, Pombo plantea el problema del conocimiento de uno mismo y sus posibilidades verbales. La cita kantiana de nobis ipsis silemus quiere decir callemos acerca de nosotros mismos. Estos 2 versos son entre sí paradójicos. Primero, la toma de conciencia de uno mismo, el aviso al Aña de que hice caca. Estoy avisándola de que hice caca. Junto con la negación de esa constatación, objetividad y subjetividad, pero también concreción y abstracción. Es importante esto. Me estoy acordando ahora que la experiencia de avisar de que hice caca, eso lo hemos hecho todos los niños. Mamá, ¿es cierto o no? Yo también, a mí me sentaban también y también avisaba, ya he hecho. O sea, es una constatación de mi experiencia. Pero claro, ¿hasta qué punto esa experiencia puede ser verbalizada y qué trascendencia tiene? Ese es el primer poema de Álvaro. El primer poema publicado, me refiero. Para Pombo existe un pasado utilizable que ayuda a configurar el sentido. Recuerdos y lecturas son experiencias que pasan a constituir la sangre, la mirada y el gesto no solo del propio escritor, sino de los personajes de sus novelas en la toma de conciencia de sí mismos. Es decir, en sus novelas los personajes van tomando conciencia de lo que son. Es muy importante eso también. Es decir, se van desvelando en su realidad. Recuerda Álvaro la casa, los paseos, los padres, los amigos del colegio, la Fraulein, las hurrias, todo paisaje siempre imaginario, toda memoria siempre abstracta. Recuerda, por ejemplo, todo Santander poéticamente, y eso significa que quizá también sea inexacto en sus recuerdos objetivos, pero no en sus emociones. En este proceso de autoconciencia tienen importancia capital algunos autores como Kierkegaard y Freud, además de Sartre, que es el gran filósofo de su generación. De él procede la idea fundamental de la ética, del compromiso sin trascendencia. De Sartre procede también la noción de una doble realidad, abandonada por un lado y exaltada por otro. Pombo concibe el mundo, en efecto, desde una expresión poética que se mueve entre la desvinculación y la exaltación, entre el pesimismo y la alabanza. Ilegible es el sol desvinculador del mundo. Es uno de sus versos más importantes, con el que termina, por cierto, su novela Los delitos insignificantes. No se puede conectar nada con nada. El poeta ha tomado conciencia de la levedad de lo que existe, de su falta de sustancia. Hay cosas ilegibles que no pueden ser entendidas. Es indudable que algunos poemas de Álvaro son pesimistas, oscuros, dramáticos, pero otros poemas son luminosos. En ellos reivindica la claridad y la belleza del cielo. Aquí es imprescindible hablar de la importancia que en Pombo tiene Rilke, el escritor de la experiencia vital. La misión del poeta ha de ser la alabanza incesante, un largo, inacabable trabajo sobre la materia de la vida individual que toma conciencia de sí. Rilke es también el poeta profeta y también el poeta sedentario, como de hecho va a ser Pombo, un poeta sedentario. Rilke también influye en la dualidad temporal, el tiempo anterior al presente, recuperado por la memoria, y el tiempo posterior, que trata de buscar un sentido. Pombo va a contar también con otra importante influencia poética, Thomas Eliot, lectura clave de sus años ingleses, del que tomará cierto autodistanciamiento, una especie de salida de uno mismo para convertirse en otro. En Eliot aprecia el control de las emociones y la teoría del correlato objetivo, por la que una imagen, un hecho, sirve para llevar a palabra una experiencia personal que nunca puede ser expresada directamente. La realidad se comprende no yendo directamente hacia ella, sino ladeándose, captando los reflejos, sus cualidades, lo que viene a decir de sí misma como si reflejara quizá un orden superior. Recuerden aquí las palabras de Heine: así son los signos en el mundo, muchos los prodigios. En la entrevista reciente que antes he citado a Félix de Azúa,
Leemos estas declaraciones que me parecen muy apropiadas. Esta es otra entrevista de hace unos días a Azúa. Dice Félix de Azúa: la poesía es la única esperanza de la humanidad. El último gran poeta que yo recuerde debió de ser Rimbaud, Eliot, Rilke. La poesía buena de verdad es siempre una alabanza. La poesía nos ayuda a vivir cuando es verdaderamente, ¿cómo decirlo?, un homenaje. Algunos poemas de Pombo son oraciones, largas plegarias. Pombo es un escritor un poco teólogo. Esto es importante también. De hecho, va a sacar ahora un ensayo sobre un poco teológico, de carácter más bien teológico. De los pocos que ahora mismo sacan a colación a Dios en sus textos. Mientras la gran mayoría del resto de los mortales occidentales hemos ocultado a Dios, él parece buscarlo con un farolillo. Místico es el mundo, mística es la luz que acoge en nuestras manos. Sus versos son luminosos, llenos de una luz que es prelógica, predicha, casi inconsciente, primitiva, prelocuaz, anterior a que se diga nada. Para Pombo Dios sostiene el mundo, lo ordena y facilita que bebamos de la jarra esencial. De ahí sus versos más conocidos e importantes quizá, que es: te rogamos, Señor, que la jarra contenga el agua. Te rogamos, Señor, que la jarra contenga el agua. La poesía alaba el existir del mundo. Se roza lo místico, que diría Wittgenstein. Lo místico no es cómo son las cosas en el mundo, sino que el mundo exista. Hay una existencia que está más allá de lo que se puede contar y que brota del corazón. Porque para Rilke ni la infancia ni el futuro menguan, existir innumerable brota del corazón. No es una alabanza banal, es una alabanza consciente de la esperanza. Hemos de mantenernos en la memoria y en el ser de las cosas. En su último artículo en el ABC Cultural, Pombo ha escrito: ahora que me siento con frecuencia medio mal, achacoso, voy descubriendo poco a poco mi verdadera inmortalidad mortal. ¿Es ya la hora, Señor? Hay ya una clara sumisión limonar de todos los senderos que van de este a oeste. La esperanza, queridos amigos, queridos José Luis y Paco, se ha sentado esta tarde en el jardín con nosotros, y el mal tiempo del noroeste, él dice el buen tiempo del sur, en este caso el mal tiempo del noroeste, y al hilo de las cucharaditas de miel, el té citrón y las tilas y el escaramujo con su poco de malva, nos sentamos y miramos al gato, su aparente mansedumbre, vuelan los vencejos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos preparado una brevísima selección de poemas que vamos a leer, a recitar entre Paco y yo. Muchas gracias. He aquí el viento que todavía albergan las naves desguazadas. He aquí el poblado que todavía detiene al indefinido mensajero. Surca el jardín la marejada de las nubes sobre la higuera y los cipreses, sobre el césped y las petunias, buscándote llegaba hasta las falsas lilas, hasta las hileras falsas de las dalias, hasta los visibles membrillos que aromaban el comedor y que bordeaban largo tiempo los corredores. Recorrí las estaciones muy despacio, significaciones que nos agitaban en vano. Así, una madrugada de niebla significa la confusión del hombre. Aquí nuestro azar trivial y obstinado, el otoño de calados zapatos, una primavera de blancas tapias marítimas. Parecían felices, adolescentes inciertos y felices que juegan. He olvidado todo lo que sobre vosotros me contaron, aleccionado por la muerte. También del libro Protocolos. No tuvimos cuidado con la muerte, olvidamos la dicha entre los árboles, nos detuvimos en estrellas de mar.
Con una palita de madera inquietábamos esquilas y cámbaros del fondo. Me acuerdo muy mal de los castaños. Eran las alamedas como nosotros, era el día, un solo instante inmóvil, era el borde de flores conocidas. No me acuerdo. Un día es demasiado largo, una vida demasiado corta. Vuelve con nosotros, quédate con nosotros, o por lo menos acuérdate de nosotros, de 7 en adelante. You say I'm repeating something I have said before. I shall say it again. Shall I say it again? Había un farol al final del muelle, había serpientes indecisas en las aguas de aceite, había una rampa, un gabarrón varado en la noche de peces, un árbol ilegible en las hojas de la lluvia nocturna, justo enfrente de la ventana de la sala, un pecador incierto. Un pescador de caña impropiamente definido. Toda la noche se iba el mar hacia los tabarindos. ¿Quiénes somos? ¿Qué plurales sujetos hacen falta a libros de poemas? ¿Qué poesías didácticas debiéramos compaginar con nuestra mala potra? Alégrate si la ciudad es dichosa. No os llevaré entonces hasta el final del jardín. No enseñaré de nuevo la lección de la muerte. No sé acabar sin repetir lo que empecé diciendo. Larga ha sido la inútil afirmación del arrepentimiento y la vergüenza del respeto y las voces de mando. No contéis conmigo. Camaradas, no contéis conmigo. Morir está al alcance de todas las fortunas. Alégrate si la ciudad es dichosa. Estropeé las vistas, los paisajes, me tienen rabia y los amantes. ¿Soy un caso maligno de catarro común? Alégrate si la ciudad es dichosa. He olvidado los nombres de todas las ciudades, todas las direcciones y todos los teléfonos. Descontadme del llanto y de mi llanto, borradme de la muerte innumerable. Alégrate, Álvaro, alégrate si la ciudad es dichosa. 2 poemas del libro Variaciones. No nos abandones en figuras inmóviles que hechizamos y nos hechizaron, porque aunque es culpa nuestra, la culpa no es nuestra. Aunque el amor es nuestro, es también de los árboles. Ten piedad de la luz imprecisa que circunda ese rostro imaginado, no acariciado y continuo como la voz plateada, cuyo nombre he velado para gemir sin rostro junto al suyo. No nos abandones cuando la ciudad empaña los paisajes y las fábulas empañan la pulcritud de los seres. Este es un valle pobre y sin recuerdos. Nadie quiso regresar aquí o quedarse. Los niños no sollozaban nunca y los dedos oscuros ordeñaban las ubres como zarzas. Cubierto por la ampliación de unos créditos, permanecí entre tanto enamorado de ti, sin júbilo y sin suerte. Acuérdate de mí cuando entres en el maravilloso gesto circular de tu reino. Variación 32. Nos enredó la opacidad de tu corazón, las montañas disimuladas tras lirios y las letras implícitas, iluminando ilícitas melancolías, absurdos documentados copiosísimamente. Nos enredó la dulce mortandad de los infieles rostros que son ahora y no son lo mismo que eran entonces, y no eran, y las selvas pensadas, por donde como grises ratoncitos de campo, iba la suerte abriéndose camino. Ten piedad de mí, porque en la muerte hay salvas que a victorias parecen referirse a la vez que a derrotas. Ten piedad de mí, porque los niños tienen miedo, y frágiles azules de la ternura quiebran en sus ojos. Acuérdate de mí y de la sencillez lluviosa de un otoño cualquiera. Acuérdate de la sencillez del invierno sin pájaros y los árboles labios que pronuncian a secas la primavera próxima. Acuérdate de los hilos de la luz y los postes de la luz que unen pueblo con pueblo en las comarcas secas de tu tierra y la mía. Acuérdate de la grandeza inerme de los sembrados que dependen del cielo y de los dioses. Acuérdate del tren que silba silbos y cuya lejanía imita la lejanía del mundo. Acuérdate de mí como recuerdas barcas fondeadas, tamarindos,
Dijeras sobre el agua, dársena de lo implícito. Y para terminar, de su último libro de poemas publicado, Los enunciados protocolarios. El viento en la terraza arrebata los prunus, abrillanta los prunus. ¿Y nosotros? También nos abrillanta el viento del oeste a nosotros del color de ciruelas, al filo de la tarde, barrida, acuchillada, liberada del peso de la muerte. Ahí están las islas, todas las playas y puntales y las islas de entonces y balandros y radas del recuerdo. ¿Qué son esos volantes? Sus certificados son de origen que garantizan su auténtica verdad, almacenadas en los almacenes y depósitos francos edificadas al final de los muelles, y el viento del oeste impide discontinuo los sollozos, las pausas, y la melancolía es una hoguera de piñas secas que explotan asustando a los gatos con su imprevista mala voluntad. Y en las terrazas vacías entra luego la noche de abril, nubes de los nublados de abril que calan las baldosas de las solitarias terrazas vacías, y los toldos amarillos y las sillas blancas y las mesas blancas del próximo verano. ¿Y nosotros? Altísimo riela el sol marítimo en los pararrayos, en los mástiles y las antenas de la televisión, Captain Beach y parábolas de los artificiales satélites del canal digital y el canal venal y del canal venial. Oh lírica televisión que cancaneas como el mar. ¿Ves las dunas ahí? El puntal de crestas de maleza canosa que se adentra en la rada. Ahí están las islas, las playas y puntales, los balandros de entonces, las regatas de entonces. ¿Y los impresos estos? ¿Qué son estos volantes? Son los certificados de origen de las playas, habladas, las voces recordadas de la pleamar y el viento. También almacenado en las grandes cisternas al final de los muelles, ya contratado en firme, con sus portes pagados, los zapatos atados, los pantalones planchados, los responsos cantados. Y el viento del oeste impide discontinuo los sollozos, las pausas, los miserere nobis, y la melancolía será una hoguera pronto de piñas secas que asustan a los gatos con su imprevista mala voluntad. El viento en la terraza abrillanta los prunus, arrebata los prunus. ¿Y nosotros qué? ¿Quién va a volver mañana? Igual nosotros no. Un abuelo imagina que su futuro nieto y él mismo bajarán de Princesa andando hasta Rosales, y el viento del oeste arrebata los prunus, abrillanta los prunus, y el viento del oeste impide discontinuo los sollozos, las pausas, los miserere nobis. No habrá lugar a dudas, nosotros mismos no seremos ya nada, no habrá lugar a dudas, y la melancolía solo será una hoguera de secas piñas que explotan con imprevista mala voluntad y asustan a los gatos. Oh Señor, no dejes que la melancolía desmienta el brillo de los prunos, arrebatados por el viento del oeste. ¿Ves ahí el puntal de crestas de maleza canosa que se adentra en la rada? Ahí están las islas, la baja mar, los balandros, las playas de entonces, las regatas de entonces. Muchas gracias. Bueno, y damos por finalizado este acto. Muchas gracias por su asistencia y hasta la próxima. Gracias.